Ayúdeme en palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, primeramente tu gracia, tu fidelidad, tu misericordia. Agradecemos, papito lindo, la oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa. Te pido, a través del vínculo perfecto que es el amor, pero que fue a través de tu Hijo ese vínculo, Señor, que tú puedas hablar a nuestra vida en esta hora, que tú puedas, Señor, traer el mensaje certero que nuestra mente y nuestro corazón necesita para poder entender aquellos propósitos, aquellos designios que tú tienes para nuestra vida. Yo me constituyo en esta hora en un vaso, en un canal de bendición para poder trasladar tu palabra, Señor. Gracias, papito. En el nombre maravilloso de Jesucristo oramos y decimos amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, amados hermanos. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar en la casa del Señor. Pues mi pastor me ha delegado en esta hora para poder trasladarle el mensaje de la palabra del Señor. Fíjense que la Biblia utiliza diferentes metáforas, analogías, parábolas, enseñanzas para dejar plasmado la idea y el propósito de Dios. Dentro de ello, por ejemplo, usted puede ver en el libro de Proverbios que el Señor describe aún hasta elementos de su creación para poder mostrar y manifestar distintos peligros o atribuciones de la iglesia o de enemigos de la misma. Pensando un poco en esto, yo por ejemplo analizaba cómo cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, la primera descripción que se hace de Él, según los evangelistas y pues aquellos testigos oculares que después plasmaron a través del Espíritu Santo lo que debían de dejarnos como mensaje, dice que Juan el Bautista, como profeta en turno, lo identifica como: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a mí me impacta mucho esto, porque después, por ejemplo, cuando la Biblia habla de los antagónicos o las contrariedades que en algún momento el Señor va a tratar de unificar, dice por ejemplo que en el periodo eterno, no eterno, sino en el periodo de paz sobre la tierra, aún el león y el cordero podrán habitar juntos. Dice, no sé si usted recuerda ese versículo. Y ahí dando a entender como que dos antagonistas, dos opuestos van a poder morar juntos. Entonces miren, vaya analizando conmigo y entendiendo este orden de ideas que le estoy tratando de trasladar. Entonces viene y al Señor, cuando lo presentan en el plan perfecto sobre la tierra, viene y lo presentan como el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero que combate contra el pecado del mundo. Después poniendo ese otro versículo que le estoy tratando de hacer mención, donde dice que ciertamente dos contrariedades iban a poder habitar en utopía. Habla del cordero y pone como su contrario al león. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la naturaleza del cordero, la iglesia que se casa en el Apocalipsis es una iglesia que se casa con el Cordero.
La Biblia dice las bodas del Cordero. A pesar que el Señor Jesucristo lo presentan como león, la Biblia lo dice como el león de la tribu de Judá, pero Él no se casa como león, Él se casa como cordero. Entonces, lo hemos explicado en algunas ocasiones, que esto nos muestra el mensaje que la que se casa con el Señor es una cordera. Quiere decir que su antagonista es una leona. Esto es bien tremendo. Y aún yo sé que en el lenguaje vulgar, al decirle a una persona en el género femenino que es una leona, hermano, eso es para nosotros es un insulto. Tanto por lo que se trata de describir, también como las características que manifiestan. Entonces, ¿por qué le estoy haciendo este tipo de introducción? Porque dentro del parámetro bíblico, una de las cosas que el Señor quiere apaciguar dentro de nosotros es el carácter de león. Tiene que ser apaciguado, tiene que ser controlado. Entonces yo le quiero hablar en esta hora de un tema que yo le coloqué, batallando contra el león. Y esto entonces comienza a traer a mi mente y a mi corazón cómo es que nosotros tenemos una batalla a muerte. Tenemos una batalla en contra de aquello que se opone a Dios. Ojo, yo sé que el león puede ser usado como figura buena y como figura mala. Ya le dije que el Señor Jesucristo lo presentan como el león de la tribu de Judá. Le habla, por ejemplo, también en Proverbios capítulo 30, el león fuerte entre los animales, que no se vuelve atrás por nada. También habla de aquel otro versículo cuando convoca a la guerra y le dice cachorro de león, y así comienza a describir un montón. No estoy hablando que el león en sí sea malo o bueno, pero sí tiene una connotativa buena y una connotativa mala. Yo quiero trasladarla en esta hora como aquella batalla que tenemos en contra de ese león interior y ese león exterior que necesitamos de alguna forma conquistar, porque el Señor no se casa con alguien con naturaleza de león. El Señor se casa con una iglesia con naturaleza de cordero. Entonces son contrariedades, son opuestos. Entonces la iglesia debe de batallar con la naturaleza de león en el lado malo que tiene. Y por ejemplo, si yo voy a explicar esto, pues trataría de decir que el león vendría a mostrar una naturaleza fiera, un carácter duro, un carácter agresivo. De hecho, si usted lo puede ver así y comenzamos a hacer una serie de comparaciones, podemos ver que un cordero es dócil, es manso, pero un león es salvaje, un león es agresivo. ¿Cuántas de esas palabras que estoy utilizando en esta hora no describen el carácter de algunas personas? Y peor aún, no describen el carácter de algunos cristianos, que en lugar de ser dóciles, apacibles, que su entorno sea conservado y sea constituido como un entorno de paz, porque a eso nos llamó el Señor. El Señor nos llamó a ser pacificadores. No se convierte entonces en un entorno salvaje. Esto es bien tremendo. En un entorno hostil y difícil. Entonces, en algún momento, yo creo que compartí algo parecido a esto, y yo hacía mención que en la Biblia yo solo encuentro 3 personas que batallaron contra leones y los mataron. Tal vez voy a hacer mención en parte de eso, pero quisiera antes leer este versículo. Dice: estén alerta. Esto es algo bien tremendo. Estén alerta. Es la primera precaución que el Señor pone.
Y dice, estén alerta. Me llama la atención esto, le voy a explicar por qué. Porque si usted recuerda, dentro de lo que hemos estudiado en su momento, de los ascensos de la amada en los cánticos de ascenso gradual, el último escalón, el escalón número 15, describe a un grupo de servicio que va a ser evidente cuando el Señor retorne por su amada. Y este grupo de servicio es un grupo denominado los centinelas o los vigilantes. Un grupo de servicio ante el Señor que está alerta. Usted sabe que un vigilante, un vigía, un centinela es alguien que en medio de la noche se para y comienza a evaluar el entorno y comienza a analizar el entorno, comienza a evaluar lo que está a su alrededor y comienza a divisar algún tipo de enemigo, algún tipo de contrario que quiera venir. Y yo entiendo esto, amado hermano, porque a mí me impacta, porque cuando nosotros comprendemos, ahorita que estoy haciendo mención de los cánticos de ascenso gradual, son 15 escalones que a nosotros nos preparan para la subida. Mire, ahorita viene a mi mente lo siguiente y me impacta y se lo voy a tratar de plasmar, porque entonces en cierta forma los cánticos de ascenso gradual, lo hemos explicado, manifiestan la serie de enseñanzas y ministraciones que la iglesia tiene que recibir en este tiempo, que la va a capacitar para ir de aumento en aumento, de gloria en gloria, de poder en poder, en un ascenso, irse desligando de la tierra e ir subiendo poco a poco a las dimensiones celestes. Y para alcanzar esas dimensiones celestes, pues nos deja enseñanzas en cada uno de los escalones. Pero a mí lo que me impacta es que el escalón número 15, el último escalón, describe a la iglesia como una iglesia vigilante, como una iglesia atalaya, como una iglesia que está, amado hermano, viendo su entorno y siendo capacitada para no ser absorbida con el entorno. Pero ahora viene varios versículos a mi mente. Por ejemplo, viene aquel que está en Isaías capítulo 35. Si alguien me ayuda, yo se lo voy a agradecer mucho. Cuando dice, será llamada calzada de santidad. Hay una versión que dice, y aunque por muy torpe que sea, no va a tropezar. ¿Por qué no ayuda a ver eso? Isaías 35 es, no, 35:8. Lo vamos a poner acá. Vamos a ver. Deje de ver mis notas, mejor vea mi Biblia. Ahí está. Entonces, mire, le voy a explicar por qué me llamó la atención eso. Isaías capítulo 35, versículo 8. Esto es impresionante. Ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. De hecho, la Biblia dice también en un verso de Isaías, y subirán a Sión cantando. Subirán a Sión, subirán, ¿dónde? En el camino de la santidad, en el camino de aumento en aumento, subirán a Sión cantando. El inmundo no transitará por él, sino que será el que ande. Yo siento que esto se me va y viene el sonido, no sé si sea normal o yo estoy pasando a traer un cable o es mi oído que todavía viene algo. Bueno, el inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Pero mire lo que dice aquí: ahí no habrá león, ni subirá en ese camino, que es un camino que sube, ni subirá bestia. A mí me impacta esto, porque en su momento yo le trataba de explicar a algunos hermanos este versículo, y les decía,
Cuando habla de bestia está hablando del carácter del anticristo. Entonces el carácter, el que tiene vestigios de la naturaleza contraria a la de Cristo, no sube. Pero a mí lo que yo quiero enfocar ahorita es que dice, ahí no habrá león. O sea, el león no sube, ni subirá por ahí bestia feroz. Estos no se hallarán ahí en el ascenso, en el camino, en la subida, sino que por él andarán los redimidos. Por eso le digo, y los redimidos subirán a Sión cantando, dice el otro versículo. Pero entonces habla que la subida de los redimidos, el ascenso de los redimidos, está íntimamente ligado con una batalla en contra del león. El león no sube. La que sube es una cordera a su encuentro con el cordero. Esto a mí me impacta. Entonces subirán a Sión cantando, pero un león no sube, ni una bestia. Si no, ya le dije quién. Entonces, ¿por qué hago esta unidad? Porque lo primero que dice es: estén alerta, sean vigilantes, vean a su alrededor, sean como atalayas y cuídense. El que está alerta dice: cuídense. La Biblia dice que el que ha sido engendrado por Dios se cuida a sí mismo, y el maligno no le toca. El león no le toca. Pero ahí dice: cuídense. No dice andar señalando al hermano y cuidando el caminar de otro, porque a veces nos gusta andar de niñeros de otros. Ustedes, muchachos, iba a decir yo, pero nos gusta andar de niñeros de otros, ¿va? Y hermano, ya se dio cuenta la historia con el bandononón que subió la hermanita que usted tiene ahí arriba ministrando en la alabanza. Pura la Chabela cuando llega con el cura aquel, ¿va? ¿Y a usted qué? Perdóneme, o sea, esto que uno le robe la paz. Usted no va a entregar cuentas por la hermanita que sube el bandononón y que está en la alabanza. Si ella quiere andar en su caminar e insiste, que le dé, o sea, ¿y a usted qué? Es algo así como cuando Pedro se acerca con el Señor Jesús y le habla, solo que en algo bueno, ¿va? Y le dice: y Juan, y el Señor le dice: ¿y a vos qué? Tú sígueme, lo demás que no te importe. Entonces, hermano, la iglesia tiene que dejar de cuidar a otros, entre comillas, entendiendo el perfil que le estoy dando, porque sí tenemos que cuidar, pero o sea, no se mete en la vida de otros, pues. Que no le robe la paz lo que el fulano o la fulana deja de hacer. Mi amado hermano, mi amada hermana, déjeme darle una mala noticia, desastrosa noticia, si usted no lo sabía, pero todos tenemos pies de barro. Y si usted tiene algún su ídolo, el Señor se lo va a botar, para que nosotros aprendamos a confiar en Él y no en los hombres. Así de sencillo. Entonces, amado hermano, perdóneme, no esté cuidando la vida de otros, cuídese a sí mismo, examínese a sí mismo. Por eso dice: estén alerta. Pero a lo primero que tú tienes que estar alerta es a cuidarte a ti mismo, antes de estar viendo ahí quién comete errores, quién hace tal cosa, quién deja de hacer. Mejor, como los seres vivientes, examínate con ojos hacia adentro. Le voy a decir un dicho que no está en la Biblia, por cierto. No me vaya a decir amén a eso porque no está en la Biblia, pero que ahorita se puede utilizar en la enseñanza, porque hay un dicho que dice: el león juzga por su condición. Ahí usted sabe que esa es una metáfora para decir que cada quien juzga a otros según lo que está viendo en sí mismo. Entonces, mira a alguien que es solo lleno de cosas, dice: ay, ya viste, esa solo llena de cosas, pero la llena de cosas es la que está juzgando. Evalúate a ti mismo primero.
Júzgate a ti mismo, cuídate a ti mismo. De hecho, cuando el apóstol Pablo viene y le habla a Timoteo, le dice, cuídate de ti. O sea, antes de otros, le dice, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Entonces, cuídate, estén alerta y cuídense. Ese cuidar después viene porque lo primero que tú cuidas es tu viña personal, pero también tienes tu viña familiar. Mire, esto es bien tremendo, hermano, porque a veces pues uno se da cuenta que los últimos que se enteran de lo que hacen en la casa, los hijos, son los padres. Y a veces, hermano, pero si mi hija es la hija más excelentísima, mi hija es la señorita ejemplar, sí, pero no sabe lo que anda haciendo la señorita ejemplar, ejemplo para las malas cosas. Pero cuando se lo dicen a los padres, la madre está, ¡ah! Mete el grito, ¿va? Mentirosos, aléjense, envidiosos. Dicen, no es envidia, es la verdad. Pero porque no ha cuidado la casa. A veces los hijos subiendo un montón de cosas y a los papás bloqueados los tienen. Por eso ni cuenta se dan. Revísale el teléfono y decir, tráeme tu Instagram. Quiero ver personas ocultas, a quienes tenés ahí. Tus mejores amigos, quiere ver. Espero que mejores amigos tengas la gente de la iglesia. Porque en las historias de mejores amigos donde ponen sus chuquedades, le voy a decir otra cosa, ahí lo ponen. Pero ahí no tienen al pastor. De hecho ni siquiera lo siguen. Ahí no tienen a su diácono, a los ancianos, a los hermanos. No, en los mejores amigos, en sus más cercanos, tienen a todos los mundanos que comparten sus mismas suciedades y por eso se sienten en ambiente, pero nadie se da cuenta. Entonces lo invito. Si está en su casa, jálela. Tráeme tu teléfono, abrime lista. A ver, mira, abrime la configuración que dice mejores amigos. Quiero ver a quienes tenés ahí. Hágalo. Quiero ver donde dice ocultar historias. Quiero ver a quién le ocultas. Quiero ver cuántas cuentas de Instagram tenés, porque por si no lo sabían, son tan mafiosos que hasta tienen 2 o 3 o 4 cuentas. Hoy se llama descubriendo a la juventud y a los adolescentes. Hermano, para que no se dé sustos. Yo sé que llega una edad pues donde usted ya, pues por más que quiera, lo que sembró en ellos va a dar fruto, pero tampoco significa que usted no esté al pendiente de ellos. Perdete, andate al infierno si quieres. Yo no creo que alguien piense eso, hermano, sino que planta de cuidador de viña es. Ese no es un buen administrador. Si yo tengo una empresa y pongo un administrador y me dice, pues no me importa que no se logren las metas, ahí mismo me lo despido. ¿Cómo que no importa que no se logren los objetivos? Yo creo que el objetivo primordial es que usted y su casa suban a Sión. Evalúe el territorio, entonces cuide su territorio, porque mire, ¿acaso no se ha dado cuenta usted que a veces hay unas tías todas chismosas que van a hablar de todos los sobrinos y a veces sus hijos son los peores, pero ellas ni cuenta se dan? Bueno, dejemos a las tías chismosas y cuidémonos a nosotros mismos. Cuídense. Y después hace esta connotativa de su gran enemigo. O sea, este es el gran enemigo. ¿Cómo se llama? El diablo, que el Señor lo reprenda. Porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien darle una mordidita. No, buscando a quien devorar. Ese enemigo no anda así, ahí le voy a dar un rasguñito. No. Ese te agarra y te destroza. No podemos andar jugando. Pero dice que él anda al acecho. Él anda en el entorno. Él anda alrededor, viendo a quién devorar. Usted busque esa palabra, devorar es destruir. Por eso la Biblia habla en Juan capítulo 10 que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Eso es devorar, matar.
Solo quiero hacerle otra pregunta. ¿Qué come el león? ¿Qué atrae al león? La carne. Y usted sabe que la carne en la Biblia es una analogía para describir nuestra naturaleza humana, contraria a la naturaleza del espíritu. Yo creo, como figura, no lo estoy diciendo que así fue realmente, pero como figura, yo creo que los leones a Daniel no le sintieron aroma a carne, por eso no se les apeteció, porque comían pura legumbre, figurativamente le estoy hablando. No comían los manjares de Babilonia, no participaban de las cosas de Babilonia. ¿Qué comían los amigos de Daniel? Perdón, Daniel y sus amigos. Legumbres y agua, puro corderito, figurativamente hablando, puro corderito, legumbres y agua. Entonces, cuando metieron a Daniel al foso de los leones, no le encontraron olor a carne, porque eso no era lo que se había alimentado él, de eso no se había llenado él. Eso es bien tremendo. Sino que se había alimentado como cordero. Entonces mire, amado hermano, al león, a ese enemigo contrario, le atrae, le agrada el olor a carne. Cuando una persona anda según el modelo de vida de este mundo, esa es una presa fácil para el león. De hecho, si nosotros comenzamos a analizar, porque la Biblia nos lo explica, que deberíamos de analizar lo terrenal, el ámbito natural, para explicar lo espiritual. Por ejemplo, podríamos decir que el león, una cosa que hace para cazar a su presa, primero mira al más débil, al que se apartó de la manada. Eso es lo que hace el león. Si vio usted Animal Planet cuando era o no tuvo infancia. Hermano, el león primero comienza a ver qué es lo que quiere. Una vez dice al más débil, al enfermo, al chiquito. Esos son los que le atraen. Alguien, pongámoslo en forma espiritual. Un chiquito es alguien que no se ha desarrollado espiritualmente. Un enfermo aún podría ser aquel que come de la cena del Señor y no surte efecto en él. Por eso algunos están enfermos, dice la Biblia. Y así podemos explicar muchas cosas. Pero entonces lo comienza a ver. Y cuando lo mira, lo aparta de la manada. Lo aparta de su grupo, de su tropa. Lo deja de congregar. Eso se llama acomodamiento. Y ahí se va acercando hasta que lo agarra y no lo suelta. Eso más o menos espiritualmente, déjeme explicarle que así trabajaría el león en medio nuestro y nuestras congregaciones. Entonces mire, dice, cuídense del gran enemigo. No sean atractivos para él, porque él le trae la carne. Él mira ahí un plato de ensalada y se voltea, ¿va? Pues es lo que está diciendo. No provoques ser atractivo para él. Cuídate. Rendí esa naturaleza contraria. Aléjate de esa naturaleza que no le agrada al Señor. Cuídense. Pero ¿cómo se va a lograr eso? Cuidándose a sí mismo, siendo un atalaya, porque anda al acecho buscando a quien devorar. Entonces yo le ponía ahí algunas palabras de lo que significaba esto. Y miren, Santiago capítulo 4 versículo 7. O sea, cuídense del diablo, batallen. Pero me llama la atención que hay enemigos que, por ejemplo, dice, huye, aléjate de la mujer de labios extraños, huye de las pasiones juveniles. Pero del diablo dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Es bien tremendo. Entonces hay entidades a las cuales el Señor nos manda a que nos alejemos, pero hay otras donde dice, no, vos vas a poder batallar en contra de él.
Vas a poder resistir en contra de él. Por eso dice, resistid al diablo, al león. O sea, que sí vamos a batallar en contra del león. Por eso le ponía como título el tema, batallando contra el león. Porque sí vamos a batallar. Sí vamos a luchar en contra de esta entidad. Y primero Dios va a huir. Y a otros se los va a almorzar. Yo no, ¿para qué le voy a mentir? No le voy a decir, todos ustedes hermanos son poderosos. Sí lo son si se someten a Dios. Pero en las guerras y en las batallas hay altas y hay bajas. Y yo creo y yo quiero que tú seas de las altas, no de las bajas. Pero lastimosamente, cuando nos presentemos como un escuadrón en orden de batalla, victorioso, con banderas alzadas delante del Señor, porque así describe a la amada, ese escuadrón, ese ejército va a tener bajas que no lograron el propósito, que batallaron contra el león pero no pudieron. Por eso, hermano, mire, supliquémosle al Señor que sean arrebatadas de las fauces del león las vidas de aquellos nuestros que son débiles espirituales. En lugar, hermano, de alegrarse, qué bueno que a esa hermana, que a ese hermano le cayó ese juicio. No, hombre. Y no dice la Biblia que ustedes que son espirituales, no carnales, espirituales, ayuden al carnal, viéndote como a ti mismo. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que el hermano que falló, pues era carnal, va. Entonces, tú que eres espiritual, dice ahí, ayúdalo. Hay una versión que me llamaba la atención, como decía, viéndote porque no sea que a la próxima seas tú. ¡Qué tremendo, va! Porque ¿quién está libre aquí, hermano? No, hermano, mire, yo jamás voy a pecar. Puro Pedro, ¿va? Jamás te voy a negar. Y a las 2 horas ya lo estaba negando. Perdón la expresión, el más bocón es el que cae más rápido. Entonces, cuídate y cuida a tus hermanos y suplícale al Señor, porque van a haber bajas. El león pues va a meterse con algunos. Entonces, esa palabra someteos, o sea, yo entiendo ahí que la clave es eso. Someteos y resistir al diablo y él huirá. Pero la clave primero es someterse a Dios para poder batallar contra el león. Esa palabra someteos es la palabra jupotazo. Y dice que significa o se usa principalmente, este es un término militar. Esto es bien tremendo. O sea que los que batallan contra el león y lo van a vencer son los que ya están en una dimensión militar. No son cristianos como sembradores, ni son cristianos como atletas, son cristianos como soldados. Esto para mí es bien tremendo, porque cuando yo comienzo a analizar la figura bíblica de los que suben, por eso le ponía antes, va a estar alerta, el vigilante, el que está en el 15º escalón preparado para la venida del Señor. Por regular, todas esas alturas están íntimamente relacionadas con un término militar. Le voy a poner ejemplo, lo que dice Timoteo. 3 niveles de cristianos: cristianos como sembradores, cristianos como atletas, cristianos como soldado. El nivel más alto, nivel como soldado. A la amada la describen como un ejército en orden de batalla que está a la espera del Señor. ¿Quién es esta? Y dentro de la cuadridimensión, la más alta es como un ejército en orden de batalla. Cuando usted mira, por ejemplo, las 7 estaturas del varón, hablando de la persona ante el Señor, la 7ª estatura es un giborim, que es un valiente, un guerrero vencedor.
Por eso es que la Biblia habla en Apocalipsis, y al vencedor, y al vencedor, y al vencedor, y al vencedor. Ustedes son más que vencedores, son giborims. Todos nos está relacionando a un término militar. Entonces, el que vence al león, el que batalla y gana, tiene que estar en un nivel militar, hermano. O sea, a ver, ¿alguien aquí se ha enlistado en el ejército? No. Pero más o menos sabemos. Aquí hay algunos hermanos que pelearon la Guerra Fría. No. Pero hay unos que sí vivieron los conflictos aquellos que hubieron cuando el conflicto interno, ¿o no? Ahí está, ya vieron que no miento. Pero vaya, hagamos una semejanza de lo que sabemos a grandes rasgos, que me gustaría analizarlo más, como que con algo más experto, pero a grandes rasgos, solo para dejarnos una analogía. La diferencia entre un civil y alguien que está en el ejército. Primero, algo que se llama disciplina. De hecho, alguien que yo le comentaba a los hermanos, que aún gente que ha estado en el ejército tiene un don donde andan viendo, vigilando, porque sienten que están viendo aún factores de peligro en su entorno, aun cuando no están en servicio activo, porque es algo que ya se desarrolló en ellos. Usted sabe que un soldado tiene un compromiso. De hecho, parte de los dichos que le dan al ejército es: las órdenes se cumplen, no se discuten. Pero usted le dice eso a un civil: ¡ja, puchica! A mí nadie me manda. Pero ahora con los empoderamientos que están surgiendo en todos lados, ¿verdad? El empoderamiento de la niñez, todos los güiros rebeldes, el empoderamiento de la juventud, todos los jóvenes chiflados, el empoderamiento de la mujer. Hermano, todo ese empoderamiento, no te dejes, anda en contra del sistema, le dicen, y se sienten fuertes. Pero perdóname, el empoderamiento que el Señor te va a dar es cuando dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Eso significa someterse a Dios. Ahí vas a recibir el verdadero empoderamiento. Por eso cuando tu mujer ande así: voy a ir a un congreso de empoderamiento, y comience ahí, calmada, mamadita, recibe el Espíritu Santo, habla en lenguas, y ahí va a recibir el empoderamiento del cielo. ¿Por qué le estaba hablando del empoderamiento? ¿Cómo? La sumisión de alguien que está en un grado militar. Yo estaba viendo hace poco una película. Dios le habla a uno por películas, de verdad, sí hablaba de muchas formas, pero bueno. Pero a mí me llamaba la atención porque era de un soldado. Y yo miraba cómo lo trataban. Y era parte de su formación. Y llegaba ni siquiera era el comandante, ni ¿cómo se llama el más alto de todos ellos ustedes? El general. Era el encargado de los cadetes y le metía en el estómago y le sacaba el aire. Firme, le digo. Y se volvía a poner, y el otro día no aguantaba. Y dice uno: me hacen eso a mí, se lo devuelvo, va. Y no, se aprendió a someter. Pero por eso dice, eso es en término militar. Ahora imagínense traer ese término militar a la iglesia. Eso es como cuando su diácono, porque el diácono primero no lo trata como militar, eso esperamos, ¿verdad? Pero su diácono le dice: hermano, hágame el favor, agarra el trapo y límpiese la primera fila. Así es, puchica, si ni en mi casa lo hago, ya va a ser aquí. Sometete. Ay, ya se me fue el tiempo. Jesús santo, y ni he entrado a lo que quiero entrar. Me someto. Sométase al tiempo, hermano, a decirte. De verdad se me fue. Pero si ella me dice 38, entonces mi reloj hoy se me jugó chuco. Bueno,
Ahorita me voy a someter, espérenme. Todavía estoy en esa lucha de someterme. No. Sométase. Por eso a mí me llama la atención, por ejemplo, aquel verso de Hebreos capítulo 10, verso 25, cuando dice que nadie deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero me llamaba la atención una versión que dice que nadie deje de colaborar y olvide el deber que tiene para con su iglesia. Pero ya cuando te dicen de que es un deber, ya no es aquello de que, bueno, si quieres, no, sino que es un compromiso mayor. Y de hecho, cuando la Biblia habla acerca del congregarse, hay versiones que hablan acerca como de juntarse en tropas. Y de hecho hay un verso en los profetas donde dice, agrúpate en tropas, hija de Sión. Entonces, ordenar abajo, subordinar, sujeto, sumiso. Y entonces vas a poder batallar en contra del león. Ay Dios, pero ya yo batallo en contra del tiempo. Y huirá. Pero después dice resistir al diablo. Y esa palabra resistir es la palabra ansistemi. Eso sí es ir en contra del sistema. Pararse en contra, oponerse, resistir, contradecir. Pero para eso primero tienes que someterte a Dios. Si no, no funciona. Bueno, solo te voy a hablar de esto. Creo que el tiempo ya se me fue. Es que hay varios. Yo te quería mostrar varias cosas y aún te quería mostrar gente en la Biblia que batalló contra leones y los venció. Eso es bien tremendo. Te voy a poner uno. Mire Jueces capítulo 14, verso 5. Y Sansón descendió a Timnat. Bueno, es que Sansón ya se lo sabe, va. Busquemos otro. Pongamos este. Benaía, 2 Samuel 23:20. Hijo de Joiada, hijo de un valiente de Cabseel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, y él descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. ¿Por qué le ponía este? Porque los otros ya los conocemos y ya se me fue el tiempo. Entonces otro día lo vamos a hablar, o ya no, usted los investiga. 3 que mataron leones. Después yo pensaba en el cuarto, que era Daniel, aunque Daniel no directamente él lo venció, pero sí tuvo un encuentro con león y salió ileso. Entonces podríamos mencionar 4: Sansón, Benaía, Daniel y el más famoso de todos, David, que peleó contra el oso y contra el león y los venció. De hecho, esto es bien tremendo porque ahí se acuerda. Miren, solo con esto voy a terminar. Me ayudan a ministrar, no sé quién está, o Benito, ni porque yo creo que Rodri está cuidando niños. Me llama la atención porque esto es bien tremendo. ¿Se recuerda el primer versículo que leí de Isaías? Donde dice que el ascenso a Sión no se va a encontrar ni león ni bestia feroz. Como bestia feroz puede ser descrito un oso. Y David se enfrentó contra el oso y contra el león y los venció. Y David, dentro de los significados de su nombre, es amado, figura de la amada, la que sube, que vence contra el oso y contra el león. Sansón era ungido del Señor. Yo siempre he dicho que Sansón, de hecho, su nombre significa pequeño sol. O sea, de que podía ir de aumento en aumento. O sea, su luz de sol podía ir creciendo hasta que el día fuera perfecto, la naturaleza de Cristo. Y está este otro. Ya hablamos de Daniel, pero mire este otro. Mató un león en medio de un foso un día que estaba nevando. Primero dice, hijo de un valiente de Cabseel. Era hijo de Cabseel, o de alguien de Cabseel. Y Cabseel significa la congregación de Dios. O sea, tenía casa, tenía descendencia.
Así se vence al león. No te alejes de nada. No te alejes del propósito. No dejes de congregarte. Y dice que mató, antes de la hazaña contra el león, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. Moab significa de su padre, o la semilla del padre. Significa terreno o tierra terrenal. Deseo. La Biblia, por ejemplo, para decirlo en el griego, lo dice como epitumia, concupiscencia. Venció en Moab antes de llegar a león. Primero tenía donde congregarse. Venció en Moab. Venció contra la semilla de su padre. No la semilla del mal que quedó ahorita, no. La semilla de su padre, ancestros. Malas administraciones que pueden afectar. Contra lo terrenal, venció lo terrenal. No prestó atención a lo terrenal. Un día que estaba nevando, me recordaba este verso: no tiene temor de la nieve por los de su casa. ¿Quién está hablando ahí? La mujer virtuosa. Porque toda su familia está vestida de vestidos dobles. Así se puede vencer en medio de la nieve. Todo eso tiene su figurativa. Y lo último es que Benaía significa hijo del Señor. Y volvemos a como empezamos. No me había puesto a pensarlo así, de hecho, ni tenía pensada la introducción que le di hace un ratito. Pero qué lindo que cerremos el círculo terminando donde empezamos. Porque yo le dije al principio que para batallar contra el león, que el Señor lo reprenda, debemos de cuidarnos a sí mismo. Y Benaía significa hijo del Señor. Y esto es bien tremendo, porque la Biblia dice que todo el que es nacido de Dios, el que es engendrado de Dios, nacido del Espíritu, según Romanos, se guarda a sí mismo. Entonces, haciéndole caso a la voz del Espíritu Santo, yo creo que debemos de entender que para vencer al león debemos de batallar contra nosotros mismos. Debemos de guardarnos a nosotros mismos. Y el Señor nos va a auxiliar en todo lo que hagamos. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. No se caracterizan por su placer por el pecado. Por lo tanto, podemos identificar, mire qué tremendo esto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Quienes ya se los comió el diablo, el león. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios, no es hijo de Dios. Y así puede buscar más. Entonces, ¿quién vence al león? Un hijo. Un hijo es el que tiene casa, el que tiene paternidad. Un hijo es el que le cree a su padre. Un hijo es el que se aferra a su padre. Así vas a vencer al león. Si has batallado contra el león, si te has topado contra el león, contra esa naturaleza contraria, tanto interna como externa, el Señor te da la fuerza para batallar. Ponte de pie. Ponte de pie. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos auxilie. Necesitamos vencer. Por eso te digo, amado hermano, yo no sé cómo tú te sientes en tu batalla aún interna, pero yo
es un buen día para decirle: Señor, ayúdame a batallar contra el león. La Biblia dice que yo voy a resistir y este va a huir. Y este se va a echar para atrás. No va a poder conmigo ni contra mi casa. Por muy feroz, por muy grande, por muy fuerte que se vea, este no va a poder conmigo. Este no va a poder con mi casa. Pero dile: Espíritu Santo, lléname con tu poder, con tu unción, con tu fuego. Oh Padre, ayúdanos a poder batallar. Ayúdanos a poder agradarte. A poder, papito lindo, poder conducirnos decorosa y adecuadamente delante de ti. A poder amar a nuestro prójimo, poder bendecir a nuestro prójimo, a poder caminar acorde a tus pensamientos. Danos la fuerza, Señor, para poder vencer al león. Danos esa fuerza que le diste a David para poder vencer al león. Danos la fuerza que le diste a Sansón para vencer al león. Danos la capacidad, la astucia, la fortaleza que le diste a Benaía para vencer al león, para ser como Daniel, que en medio de leones no lo tocaron. Manda esa unción sobre tu casa. Manda esa unción sobre tus hijos. Manda esa unción sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús. Para poder vencer. Para poder vencer. Para poder vencer. Y para poder subir y permanecer en ese bendito día. Y estar atentos, Señor, para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Esclavo del Danos temor. naturaleza de hijos. Yo soy Para poder hijo batallar de en Dios. contra del león, en contra de huestes, Y ya no en contra de soy potestades, en esclavo contra de del enemigos. temor. Y poder hallarnos, Señor, Yo soy hijo en rectitud y acorde a de tus Dios. planes. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy